Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos queridos hermanos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Por la misericordia del Señor estamos nuevamente con ustedes para poder compartir temas fundamentales para la iglesia de hoy, sí, desde una perspectiva bíblica y teológica. Y como ustedes ya saben, pues me acompaña mi compañero, hermano Eddie Osorio. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien, gracias a Dios, hermano Carlitos. Contentos de poder compartir una nueva oportunidad, un nuevo mensaje con usted y pues con todos los oyentes o televidentes por cualquier medio que usted nos esté viendo o escuchando. La verdad es un privilegio poder estar aquí para continuar. Segundo Amén. Tema, o bueno, podríamos decir primer tema, ¿no? Sí, porque el planteamiento, el programa anterior fue el planteamiento de nuestra nueva temporada. Así es. Sí, con nuestra serie Secretos de la Casa. Secretos de la Casa. Y planteamos, hermano, en nuestro programa anterior, dejamos un punto establecido ahí que no deben existir temas tabús en la iglesia ni en la familia. Ni en la familia. Exacto. Y hoy vamos a hablar de un tema específico que, como anunciamos el programa anterior, sí tenemos un temazo, queridos hermanos, un temazo, ¿sí? ¿Cómo hablar de sexo a nuestros hijos? Vamos a ver algunos aspectos importantes que tienen que ver con ello y esperamos en Dios de poder aprender, hermano Eddie, de esta perspectiva que es la verdad que muy especial. Así es, yo creo que es un tema imprescindible y yo creo que es un buen tema para arrancar también. Yo creo que estamos iniciando con un buen tema para nuestros hijos, para los niños y también va a ser de mucha utilidad, pues en este caso para los padres de familia, ¿no? Cómo hablar de sexo a los niños. Pienso que es algo que necesitamos en nuestras iglesias y también en la familia. Entonces, le invitamos a usted que está pendiente de Diálogo de Fe y Salvación a quedarse con nosotros esta hora porque el tema se va a poner bueno. Esto se va a poner bueno. Pero antes de dar y entrar de lleno con la temática de hoy, siempre queremos compartirles nuestro momento musical, hermano Edis. Así es. Hoy nos vuelve a acompañar nuestro hermano Santiago Benavides con un canto muy, pero muy bonito que se titula Un lugar llamado Gracia. Así que los dejamos con hermano Santiago Benavides. Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado Gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado Gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Encontré un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos.
todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Donde siempre está esperando, donde siempre está esperando Dios. Bien, estamos de vuelta en Diálogo de Fe y Salvación. ¿Cómo hablar de sexo a nuestros hijos, hermano Eddie? Así es. Hermano Eddie, no es tan fácil. Es un reto. Bueno. Sí, yo pienso que el inicio, el tema que tuvimos anteriormente, el viernes pasado, pienso que nos dio pie para hablar de esto. Sí, que es una buena plataforma sobre la cual ya nosotros podemos abordar y ver cómo es la forma correcta de en este caso, de hablar de esto a nuestros hijos, ¿verdad? Exacto, hermano Eddie, por favor, diríjanos ahí con la base bíblica que tenemos para hoy, que consideramos importante, hermano Eddie. Así es, y una base bíblica muy conocida, yo creo que todos la sabemos hasta de memoria, Proverbios 22:6, de eso estamos hablando. Y dice de la siguiente manera: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, queremos enfatizar una palabra. ¿Por qué elegir este pasaje? Queremos enfatizar aquí una palabra, en la palabra instruye. Exacto. En el idioma que la Biblia fue escrita, esa sección específicamente, esa palabra tiene que ver con entrenamiento. Entrenamiento. Preparación, ¿no? ¿Y quién es el que entrena? El entrenador. Exacto. Y tal vez si lo traemos para poner un ejemplo acá hoy. Un entrenador de fútbol, por ejemplo, tiene que entender y conocer el fútbol. Exacto. Conocer al rival también, ¿no? De esa forma, sí, enseñar, instruir, ser el instructor a sus pupilos, ¿no? En este caso. Exacto. Ajá. Ahora, hermano Eddie, eso implica que es un entrenamiento. Aprender implica un entrenamiento, una constante. Yo pienso que hay varias cosas que hay que destacar. Primero, lo que usted decía, ¿no? Hay entrenamiento, constancia, implica disciplina, ¿no? Uh-huh. Disciplina, esa firmeza también, y por consiguiente también lo que habla, que este es un punto que lo traemos del programa pasado, que es el entrenador también necesita entrenarse, ¿no? Claro. El entrenador necesita capacitarse para ser un buen entrenador. Sí, y en este caso los padres de familia capacitarse para entrenar bien a sus hijos, ¿verdad? Ahora, hermano Eddie, vamos a estar hablando de algunos aspectos importantes que tienen que ver de cómo hablarle a nuestros hijos, hermano Eddie. Así es. ¿Cómo? Dijimos algo importante también en el programa anterior. La intencionalidad. Ser intencionales. O sea, no ser, ¿qué les digo? No dejar esta temática, tengamos que una planificación específica bajo la intencionalidad. Exacto. De las cosas, de las acciones con nuestros hijos, ¿sí? De nuestra relación con ellos debe ir orientada hacia algo. No así por así nada más, ¿sí? Sino que orientado, que nuestro tiempo con ellos sea orientado a algo. A que ellos aprendan. Exacto. Ahora, hermano Eddie, hablando de esto específicamente, ¿cómo hablar de sexo con nuestros hijos? Hablemos de un primer tópico, porque son varios y tenemos que avanzar en ello, ¿sí? Por ejemplo, uno de los primeros aspectos que tenemos que tomar en cuenta, hermano Eddie y apreciables hermanos, es que la mejor forma de instruir en el campo de la sexualidad es formando el carácter de nuestros hijos, en primer lugar. Exacto. Hacerle entender, hermano Eddie, que, o mejor dicho, construir ese carácter. El año pasado, si no estoy mal, tocábamos un tema con relación a esto, que el carácter se construye. Y estamos llamados, hermano Eddie, a construir. Exacto. El carácter, o sea, prepararlo, que él sepa que estas cosas son por naturaleza creadas por el Señor. Y yo creo que aquí hay algo bien importante, criterio. Tenemos que sembrar criterio en nuestros hijos, porque ellos tienen que aprender las cosas, aprender lo que es bueno, pero también aprender lo que es malo, no porque papá lo dice, ¿va?
Exacto. Sí, porque ese puede ser un error, ¿no? O sea, como quien dice que que la moralidad o la ética la mide el papá. Exacto. Y no es tanto el papá, no, que es el Señor. Exacto. Entonces, que el niño sepa que el niño, el joven, el adolescente tenga un criterio propio y que pueda decir esto es bueno y esto es malo por ese criterio bíblico que ha sido formado en él. Y no solamente porque es malo porque mi papá dice que es malo, ¿verdad? No, sino que él haya formado, que se haya dado cuenta que lo que es malo, ¿sí? Y no solo porque el papá lo dice, sino porque así está definido en la Biblia. En la Escritura. ¿Sí? Entonces pienso que eso es importante. O sea, sí, claro, la influencia del papá siempre va a estar ahí. No, y es obvio. Objetivo. El Señor da ese mandato a los padres, ¿no? Exacto. Nos da ese mandato de poder instruir, de poder enseñar. Pero hermano Eddie, de igual forma, la gran mayoría de padres no hablan de sexualidad con sus hijos porque sienten vergüenza. Es ahí el punto. Porque no saben qué decir. Exacto. ¿Mire? Asume que el centro educativo lo hará por ellos o porque creen que aprenderán solos. Qué error tan grande, hermano. Porque aquí miren, queridos padres de familia que nos ven o que nos escuchan, aquí es donde nosotros damos pauta, damos lugar a que otra gente enseñe a nuestros hijos y no nosotros. En donde nuestros hijos tienen que aprender estos temas importantes para su vida es en su casa. Así es. Con aquellas personas que verdaderamente los aman. Así es. Hermano Eddie, y no influenciados por gente de afuera con otras intenciones. Yo pienso que aquí es donde muchas veces los hijos se sienten dentro de esa burbuja que es el puritanismo. Sí. Que lo mencionábamos. Y muchas veces los mismos estímulos, el mismo desarrollo de su cuerpo les va pidiendo más información que muchas veces el papá no tiene, ¿va? Exacto. O el papá no se preparó para dar ese tipo de información. Entonces ellos buscan en otro lado. Y después de estar en esa burbuja del puritanismo, cuando se rompe esa burbuja, pues pasa el otro extremo, ¿no? Que dijimos, el liberalismo. ¿Sí? A veces, hermano Eddie, los padres de familia esperan a que el niño pregunte. Ese es un buen punto precisamente y era algo que yo le iba a decir. ¿Los padres deberían anticiparse? ¿Cómo lo ve usted como padre? Claro, tenemos que intencionarnos. Tenemos que intencionarlos y comenzar a hablar de esas temáticas desde pequeñitos. Ir dando como esos tips. Porque miren, ellos desde pequeñitos van preguntando. Ellos desde pequeñitos van preguntando. Sí, cada día son más curiosos. Entonces, eso es importante que nosotros como padres de familia vengamos a comenzar a orientar los diálogos con ellos con relación a poder concluir en temas específicos. Exacto. Ahora aquí, ¿cuándo comenzamos? Porque usted estaba diciendo, ¿verdad? Pues muchas veces lo ideal sería de usted como padre, nosotros como padres, anticiparnos a las preguntas del niño, ¿verdad? Exacto. O sea, ir paso a paso, intencionalmente, considerando su edad y el conocimiento que él tiene. Yo creo que todos los padres son conscientes como de qué tanto sabe su hijo, ¿no? ¿Sabe, hermano Eddie? Yo siento que vivimos en una sociedad en la cual subestima a nuestros hijos. Exacto. Para mí, un montón de mentiras que nuestros hijos a veces les damos porque su incapacidad, entre comillas, de entendimiento, por ejemplo, la gran mentira de Santa Claus, la gran mentira, como dijimos el programa anterior, de la cigüeña, cosas así por el estilo. No, o sea, eso no existe. ¿Cómo nace un niño, papi? Sí, muchas veces al niño se le educa dentro de un contexto fantasioso. Y mire, pues escuché algo precisamente esta semana. El niño muchas veces no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, él va a ver el modelo. Él tiene modelos, patrones a seguir, que esos patrones es papá y mamá, ¿verdad? Entonces él va a recibir de su papá y de su mamá y él va a identificar que lo que su papá y mamá están haciendo, pues es bueno. ¿Sí? Porque él es receptor de lo que papá y mamá hacen, ¿va? Como modelos, como patrones a seguir, como patrones de conducta. Entonces, si su papá lo educa dentro de un contexto fantasioso y todo eso, pues va a crecer ahí. Y mire que muchas personas dicen, ¿verdad? No, pero es que es algo de los niños, ¿verdad? Sí. Que es necesario para ayudarles. No, yo creo que eso es una mentira, ¿verdad? Ustedes. O sea, tenemos que entender y tenemos que ver desde la perspectiva bíblica una educación que construya a los niños. Ahora, y que no los engañe. Algunos consejos que pudiéramos mencionar, hermano Eddie, al hablar de sexualidad, sea natural. Inspire confianza. Supere el miedo. Cuando hable del tema, no diga demasiadas cosas, ni mucho menos repita discursos interminables. Vamos al grano.
Y yo pienso que es algo bien clave esto que usted mencionaba. Inspire confianza y sea natural. Sí, o sea, limitémonos a dar la información que nuestros hijos necesitan en el momento específico que están preguntando. Exacto. Y yo pienso que es algo muy clave ese perder miedo, ese inspirar confianza. Porque entonces él va a tener la confianza de acercarse a usted. Exacto. Si usted le inspira a él confianza, si usted pierde el miedo, si usted hace que esa plática, que esa intencionalidad con sus hijos sea natural, pues él también va a ser natural en su forma de acercarse a usted. Ellos van marcando la pauta. Exacto. O sea, qué bonito es, padre de familia, que sus hijos tengan la libertad de preguntarle cosas a usted. Uh-huh. No sabe cuánto va a extrañar eso usted si usted no se acerca a ellos hoy, y cuando ellos son jóvenes ya no le van a preguntar nada a usted. Exacto. O sea, no sí, sabe que es lo que muchas veces se lamenta, ¿verdad? Qué triste va a llegar a ser eso. Uh-huh. Por ejemplo, hoy en día vivimos en una sociedad que un adolescente, por ejemplo, 13, 14 años, a quien menos se anima a preguntarle cosas de sexualidad es a sus papás. Es a sus papás, exacto. Y con quien debería hablar de eso es con papá. Con sus papás. Sí, yo escuché en cierto momento algo acerca de esto y de un papá. Estábamos aprendiendo sobre la familia y sobre los padres. Y un testimonio, una ilustración que un hermano ponía era cuando tu hijo tiene problemas, cuando tu hijo está solo, por ejemplo, en la universidad, en el colegio, en donde quiera que esté, y tiene problemas serios, ¿va? Sí. Que no a toda la gente se le puede contar. ¿A quién llama? ¿Será que él agarra el teléfono y dice, voy a llamar a mi papá porque él me va a ayudar? Exacto. ¿O será que él dice, no puedo llamar a mi papá porque me va a matar? O porque a saber qué ir a hacer. Nuestros hijos nos conocen. Exacto. Yo creo que uno de los mayores fracasos, hermano Eddie, que pudiéramos llegar a tener los padres de familia tiene que ver con que nuestros hijos nos oculten cosas. Sí. Yo tengo los 2 niños pequeñitos y les soy sincero. En algunos momentos yo les insisto, o sea, me sentiría triste que ustedes me oculten a mí. Les digo. O sea, ¿quién más que nosotros para amarlos? Exacto. ¿Quién más que nosotros para orientarlos? Así es. Pero, querido hermano, somos nosotros como padres los que tenemos que construir esa relación con ellos. Así es. Si usted toda la vida es un ogro, un amargado, aquel que con la mínima cosita le quiere quebrar un palo en el lomo, en la cabeza, que sus hijos van a venir a contarle cosas. Sí. Sea amigo de sus hijos. No hay esa fluidez natural, no inspira Por ejemplo, confianza. qué lindo sería, hermano Eddie, que uno de nuestros hijos, por ejemplo, hembrita, ¿verdad? Le venga a contar a usted que quién le gusta. Exacto. Fíjate, papá, que me gusta fulano. Pero mire que esos son temas que la mayoría de patojas hoy ocultan. Ahora, mire, porque muchas veces no existe esa confianza. Exacto, hermano Eddie, porque no se ha construido esa confianza. Exacto. La mamá no es la mejor amiga o el papá no es el mejor amigo. Uh-huh. O con cualquier errorcito se rasga las vestiduras del fariseo, ¿verdad? Y quiere venir y destrozar a sus hijos por cualquier error que hayan cometido. Uh-huh. Por ejemplo, la forma de accionar. Y miren, hermanos, nosotros fíjense que si ustedes ya se dieron cuenta, hablamos mucho acerca de esto y puede que alguien nos malinterprete, nos diga como liberales o algo por el estilo. Pero no, la gracia y la verdad, porque también la gracia y verdad deben de estar puestas en todas las áreas de nuestra vida. Así con es. nuestros hijos también. Así es. ¿Ah? ¿Se van a equivocar? Sí. ¿Hay que disciplinar? Sí. La Biblia misma, la misma escritura dice que no rehusemos de dar vara al muchacho, por ejemplo. Pero es importante, por ejemplo, cuando se corrige, se expone, porque se dice, porque el motivo, causa, razón, circunstancia, problema que pueda venir si lo dejamos con esa actitud, con ese comportamiento. Pero entonces, ¿esto qué significa? Significa que suceden estas cosas, hermano Eddie, porque ha habido una previa construcción de la relación con nuestros hijos. Exacto. Y es que esta confianza que se inspira no es algo accidental, ¿verdad usted? O sea, no es algo que va a salir así de la nada, ¿verdad? No, es algo que usted debe construir como padre, como madre, debe construirlo en su casa para que haya esa confianza. Otro de los aspectos que afecta también, hermano Eddie, que los principales críticos de nuestros hijos somos los padres. Exacto. Un padre comienza a criticar, por ejemplo, y comienza a ver todos los defectos. Es que vos esto, es que vos aquello, es que vos aquí, es que vos allá. O sea, el hijo no tiene ningún tipo de aspecto positivo, por ejemplo, o de rasgo que sea bueno, sino que todo es negatividad.
dígame usted, ¿qué va a querer venir a contarle? Una idea, un proyecto o una experiencia en el colegio. Exacto. Sabe que su papá o su mamá lo va a terminar. O sea, que en vez de encontrar esas palabras de aliento en la casa, encuentra un hundimiento más. Un círculo de destrucción. Y yo pienso que algo muy, muy importante en esta parte es amar a los hijos, hermano Carlitos, por lo que son, no por lo que hacen, ¿va? Exacto. Porque muchas veces, por ejemplo, unas buenas calificaciones o unas malas calificaciones muchas veces condicionan en muchos aspectos, y muchas veces los papás dejan que sus hijos sean definidos por eso. Claro. Por un examen perdido o algo así. Y muchas veces desde ahí es donde se genera ese clima de desconfianza, en donde yo he sabido, por ejemplo, que hay jóvenes que no le enseñan sus punteos a sus papás. Sí. Sus punteos de los cursos, No de las quieren ni materias. llegar a la casa. ¿Por qué? Porque saben, tienen miedo, no ha existido ese clima de confianza. Ahora, este ejemplo no quiere decir que Sí, nosotros sí. estemos Obviamente. que solapando la mediocridad, por Sí, sí, ejemplo. sí. No, hay que enseñar la excelencia a nuestros hijos, ¿no? Sí. Pero tampoco cuando los problemas pasan, hermano Eddie, tampoco vengamos como unos fariseos, ¿no? A rasgarnos las vestiduras. ¿Acaso usted no tuvo errores? Claro, todos tenemos errores. ¿Acaso no usted se equivocó también Sí, en sí, ese sí. mismo pecado? Sí. Y va a querer actuar de la misma forma, ¿no? Y a veces queremos corregir en los hijos lo que no pudimos corregir en nosotros. Sí. Entonces, Entonces, eso es bien interesante de entenderlo, hermano. Y otro de los aspectos también que tenemos que destacar tiene que ver con el poder plantear a nuestros hijos un proyecto de vida. ujú, O sea, en hacerles ver de que existe un futuro, ¿sí? Y que ese futuro lo están construyendo juntos con sus padres, sus Ajá. hijos, y en ese proyecto hacerle ver de que todo lo que hoy en día él haga o ejecute, hermano Eddie, tiene repercusiones. tiene repercusiones. Entonces nuestros hijos tienen que tener esa confianza con uno que estamos construyendo un proyecto, hermano Eddie. Exacto. No están a la deriva. No. Tiene la compañía. Me llama mucho la atención esta parte, que hablar de sexualidad no implica solamente hablar sobre aspectos físicos como órganos y cambios fisiológicos. Debemos de hablar de metas y de proyecto de vida que ayude a los hijos a tomar decisiones fundamentales en el bienestar futuro, y no es un placer momentáneo. Esta es la parte que usted mencionaba. El hecho de que sus hijos tengan un proyecto de vida les permite enfocar mejor sus energías y estar menos dispuestos a arriesgarse con comportamientos inseguros. Exacto. Él sabe hacia dónde va. Exacto. No está a la deriva. Hay la famosa frase falta de identidad. Exacto. O los famosos problemas existenciales, hermano. Y yo creo que esos problemas existenciales, que son obvios y son verídicos, los problemas existenciales a mi criterio, hermano Eddie, es un criterio muy personal. Los problemas existenciales a mi criterio vienen, yo creo que detrás de cada niño con problemas existenciales existen padres débiles. Sí. Padres que no dedicaron tiempo a sus hijos. Ujú. Padres que los abandonaron en total. O como dijimos... O alguna padres vez, con padres ausentes. O sea, Padres vivos ahí en la casa y todo viviendo, pero muchas veces ausentes de su relación. o sea, que del- el niño viva su mundo. Exacto. Hoy en día, por ejemplo, uno de los grandes efectos, uno de los grandes problemas que puede traer esto, hermano, tiene que ver con la tecnología. Sí. Dejar que el niño viva su mundo. Los videojuegos. Ujú. ¿Ah? O sea, el papá, por tal de tenerlo contento porque no le da tiempo, lo complace con, por ejemplo, videojuegos. Ujú. Y el niño se cierra, y hoy hay una plaga diabólica por ahí que está un famoso Free Fire, ¿no? ¿Cómo que se llama ese juego, hermano? ¿Ah? ¿No juega usted eso, hermano? No, eso solo es un ejemplo para que es un sinfín de jóvenes que Sí. están inmersos, literalmente, y no solo jóvenes, hermano Eddie. No, un O sea, montón de... Ya me estoy saliendo del tema yo, ¿verdad? Pero lo que quería llegar es de que los padres dejen que los niños vivan su mundo. Por lo tanto, llega un momento donde el niño sale, donde el joven sale a la realidad. ¿Y qué se topa? Se topa con problemas existenciales porque no hubo quien hablara con él. Yo creo, hermano Carlitos, que vamos a ir aquí con algo que yo, desde mi perspectiva, yo creo que esto es esencial. Las metas de vida del matrimonio. Por ejemplo, ¿cuáles son las metas de los padres? Ahí por comenzar por eso, ¿no? Por ahí, ¿verdad usted? Porque mire, pues, hoy, por ejemplo, hemos hablado en otras oportunidades de materialismo. Las aspiraciones de vida del matrimonio pueden ser un peligro. Miren lo que pueden ser un peligro para la educación de los niños. ¿Por qué? Porque hoy cada vez usted quiere un mejor estándar de vida.
Eso es casi obvio, ¿no? Lo vemos en todos lados. Y esto ha llevado muchas veces, el tener aspiraciones de vida más altas, cada día más altas, ha llevado muchas veces a que ambos cónyuges trabajen y salgan de noche de la casa y entren de noche a la casa. Muchas veces los niños los dejan con otra persona encargados, con otra persona, con los abuelos o con la muchacha de la casa. Cosas así, ¿verdad? Entonces, realmente no existe ese contacto. Entonces, ese proceso de conquistar el corazón de nuestros hijos se pierde. Sí. Y mire, pues no estamos diciendo también que sea malo que los dos cónyuges trabajen. No, yo creo que tienen que encontrar un balance. Hay un ideal bíblico y ese es un tema muy espinoso. Ajá. Hay un ideal bíblico Sí. que sí da lugar a que la esposa en su etapa de madre dedique tiempo a sus hijos. Dedique tiempo a sus hijos. Por mucho que se quiera decir muchas cosas más, la realidad bíblica es esa. Uh-huh. Yo creo que no estaría de más invertir esa etapa de su vida en criar a sus hijos, ¿sí? Que sin lugar a dudas, pues eso es fundamental. Así es. Eso es fundamental. Entonces, creo que vale la pena. Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque para poder hablar de esos temas difíciles con nuestros hijos, queridos hermanos, tenemos que conquistar el corazón de ellos. Tener claro, ¿no? ¿Qué queremos? Claro. ¿Qué Porque fíjense nuestros amigos, hermano? exacto, porque muchas veces queremos dejarles una buena herencia, una buena casa, un buen carro, pero realmente hay ¿qué? Aspectos morales, ética. Imagínense qué lindo sería poder llegar, hermano Eddie. Yo lo pienso a veces, le cuento. Que nuestros hijos, por ejemplo, con el niño varón, 6 añitos, pero que en algún momento en su etapa de adolescencia o algo, él me diga, mira papá, me gusta esa niña. Y te voy a ser sincero, fíjate que a veces se viste de una forma que me hace tener impulsos sexuales. Que existe esa confianza, ¿no? O sea, Exacto, sí. yo creo que es el nivel de que tendríamos que pensar. De verdad, ajá. Y entonces yo voy a venir y vamos a decir, sí, hijo, no, un palo, ¿verdad? O echarle agua fría. No, o sea, ¿qué? Hijo, sí. Eso es normal. Pero es aquí donde la escritura nos enseña, mira, que tienes que controlar, por qué. Y uno de los aspectos importantes es enseñarles que las consecuencias. Exacto. Hay consecuencias en graves. todo. Y ir en contra de la voluntad de Dios son consecuencias garrafales. Así es. Fuertes, fortísimas, hermano. Entonces, conquistar el corazón de nuestros hijos es un buen punto, hermano, de ser amigos, hermano Eddie. Así es. Cuate. Así. Así es. Así, cuate. ¿Ah? Establecer una relación de confianza con los niños. Que nuestros hijos digan, mira papá, me toca partido en tal lado, voy con mis cuates, vamos, güey. O sea, ¿me entiendes? Sí. Pero por regular, no, que muchas veces el hijo quiere despegar que de ni lo sus vaya a ver, papás. por favor, porque si no, o sea, ¿me entiende? Entonces, bueno, conquistar el corazón de nuestros hijos, un consejo muy importante que queremos dejarles en este aspecto o este tópico de nuestra serie Secretos de la Casa, hermano Eddie, cómo hablar de sexualidad a nuestros hijos, construir carácter y ganarnos la confianza de ellos. Así es. Pero ahora, nuestro espacio de medio programa con nuestro hermano Eddie Osorio, el cual nos presenta la cápsula del día. Hermano Eddie, adelante. Dentro de todo el contenido que estamos abordando hoy en el programa acerca de la enseñanza de sexualidad a nuestros hijos, creo que implícitamente se encuentra ahí una pregunta en todo este contenido. ¿Por qué es importante la educación sexual? ¿Por qué es importante que hablemos con los patojos, con los niños, con los adolescentes, con las nuevas generaciones de sexualidad? Y creo que una estadística hecha por Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Guatemala, y el Instituto Guttmacher con sede en Estados Unidos, revela una estadística realista y lamentable, podríamos decir, a nivel Guatemala. Fíjese usted, se hicieron estudios en 3 diferentes áreas culturales y geográficas en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, en Chiquimula y en Huehuetenango. Se hicieron estudios en 80 escuelas del área rural, ¿sí? Que es donde está la mayoría de la población. Y mire,
¿Sabe cuál es el resultado de la encuesta? 7 de cada 10 patojos de 14 a 17 años no tienen información acerca de sexualidad, ¿sí? Y ellos dicen acerca de la EIS, que son las siglas de Educación Integral en Sexualidad. Ahora, evidentemente, este es un flagelo que nos está afectando a todos, a la sociedad en macro, en general, también a la iglesia y también a nuestras familias. O sea, en el círculo más pequeño no estamos hablando de esos temas importantes. Lo dicen los números, lo dicen las estadísticas. 7 de cada 10 de nuestros jóvenes no saben nada de esto. Ahora, por ende, viendo este flagelo, instituciones privadas, algunas instituciones públicas del Estado están queriendo tomar en sus manos la educación sexual. Ahora, evidentemente yo creo que varios de nosotros hemos sido testigos de que hay una distorsión ahí en esa educación sexual. ¿Por qué? Porque esa llamada educación integral en sexualidad en muchos programas llega a las escuelas a enseñarle a los jóvenes cómo tener relaciones sexuales sin adquirir las famosas ITS, que son infecciones de transmisión sexual. O sea, a un joven, a un patojo, a un adolescente se le enseña cómo poner un condón o cómo usar métodos anticonceptivos correctamente, ¿sí? Cuando sabemos que esa no es la solución. Entonces, y eso es lo que muchos de nuestros jóvenes están aprendiendo en los libros de texto, ¿sí? En sus libros de la escuela, en los libros del colegio, las charlas que están recibiendo por programas muchas veces en escuelas privadas o incluso en escuelas públicas, ¿sí? Hay ONGs que se dedican a este tipo de cosas también en Guatemala, pero realmente no se les está enseñando una forma sana de preservar su sexualidad hasta el matrimonio, sino que más bien se les está enseñando cómo llevar una vida sexualmente activa de manera responsable. ¿Sí? Fíjese usted cómo se disfraza eso. Entonces, por eso es que es imprescindible, importante, yo diría casi indispensable, que abordemos estos temas con los patojos, ¿sí? Con los adolescentes. Primero, padres de familia, manos a la obra, abordemos estos problemas en la casa. Yo sé que es difícil, pero usted padre, usted madre, capacítese, documéntese, infórmese y enséñele a sus hijos acerca de sexualidad. Y también luego esto trasladémoslo al círculo de la iglesia. Nosotros como pastores, nosotros como líderes de la iglesia, como maestros que enseñamos, maestras de escuela dominical, capacitémonos sobre esto y enseñemos de una forma sana, de una forma correcta, desde el punto de vista y la perspectiva bíblica, ¿sí? De la sexualidad. Porque claro, Dios sí quiere que vivamos una vida sexualmente activa, responsable, pero dentro del matrimonio, ¿sí? No se trata de dar charlas para aprender a usar preservativos o a usar métodos anticonceptivos. Se trata de crear cultura en las nuevas generaciones para que aprendan qué es la sexualidad o cómo Dios ve la sexualidad. ¿Qué hay en la mente de Dios cuando Él crea a dos seres humanos que pueden tener este tipo de relaciones? La sexualidad, como ya lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo durante el programa, la sexualidad dentro del matrimonio es santidad. Y eso es lo que deberíamos de estar enseñándole a los patojos de las nuevas generaciones. Necesitamos eso urgentemente, porque alguien más está invadiendo el espacio y nuestros jóvenes no están preparados para recibir esa carga de información. No están preparados para distinguir si eso es bueno o es malo muchas veces. ¿Por qué? Porque no hay un bagaje de información, de capacitación de casa o incluso les podría decir de iglesia, ¿sí? Como iglesia podemos ocuparnos también de capacitar a los papás, de capacitar a las familias para que aborden estos temas complicados con sus hijos. Y en casa, como decíamos hace un momento, manos a la obra. Enseñemos esto a nuestros hijos, que es indispensable. Esta ha sido nuestra cápsula del día. Esperamos que estos datos sean importantes para usted y que usted pueda tomarlos en cuenta. Les invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestras redes sociales.
Estamos ahí en Facebook, en Instagram y también en YouTube como Diálogo de Fe y Salvación. Y usted también puede escuchar todos los episodios de Diálogo de Fe y Salvación completos en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts y en YouTube, por supuesto, verlos en video y compártelos con sus amigos y familiares. Esta ha sido nuestra cápsula del día. Esperamos que sea de bendición para su vida. Bien hermanos, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación. Nuestra hermana ahí nos compartía ese dato interesante, muy bueno por cierto, pero continuamos. Entonces habíamos visto, hermano Eddie, que es necesario conquistar el corazón. Así es. Sí, que nuestros hijos nos tengan confianza, pues. O sea, ¿qué tipo de gente? Por ejemplo, fíjense que hay padres que dicen esto: es que hijo, me tienes que tener confianza. La pregunta es esta. ¿Usted construyó? ¿Usted construyó? ¿Usted se comporta para que le tenga confianza? Exacto. ¿Cómo responde usted ante los fracasos de él? Sí. ¿Ah? Sí, es algo, definitivamente yo creo que es algo que debemos construir. ¿Sí? Ahora, se nos pasó uno de los principios que es muy importante. Enséñeles el valor de ser una persona con criterio propio y a enfrentar la crítica. Ahí está. Mire, pues, hablar de sexualidad es ayudar al joven a desarrollar su capacidad crítica. Exacto. Y a evaluar el contenido, por ejemplo, hermano Carlitos, de la televisión, la música, la moda, las creencias de sus amigos. Las tendencias, hermano. ¿Qué piensan sus amigos sobre la sexualidad? ¿Quiénes son los amigos de su hijo, por ejemplo? Buen punto. Porque muchas veces el patojo, lo que le sucede al patojo en su adolescencia, en su juventud, es que por presión de sus amigos, por la presión de grupo, sucumbe, ¿no? Exacto. Colapsa. Por lo que usted decía, no tiene un concepto propio de las cosas. Nuestros hijos tienen que saber, Exacto. Mira, hijo, esto es lo que el Señor nos explica en su palabra con relación a nuestra existencia, al diseño que tenemos. Ajá. Mira, te vas a encontrar afuera con gente que opina distinto. Exacto. O sea, no porque opine distinto quiere decir que eso es. Sí. O sea, no porque vos opines distinto a él quiere decir que vas a tener fuera del grupo o vas a ser excluido del grupo. No, ellos tienen su criterio y vos tenés el tuyo conforme a la Escritura. Sí. En su momento enseñarles. Sí. Y yo pienso que ahí es una parte muy importante, enseñarle al niño el mundo que le espera. El mundo que le espera. Porque yo creo que usted decía la vez pasada, ¿no? Muchas veces el niño está en colegio cristiano, restaurante cristiano, todo es cristiano. Peluquería cristiana, academia de fútbol cristiana. Todo es cristiano, pero no, el mundo como es. Tenemos que enseñarles a lanzarlo. Mire, padre de familia, uno de nuestros máximos errores es pensar que nuestros hijos van a estar toda la vida con nosotros. Exacto. No. No son nuestros. No. Usted tiene que preparar para soltar. Así es. Suelte. Instruya. Prepárelo, entrénelo. Los hijos un día van a tener que enfrentar el mundo sin usted. Por ejemplo, hermano Eddie, hace poquito creo que veíamos eso en el diplomado, en un diplomado, el cual a veces como padres queremos como que congraciarnos con nuestros hijos y decirles, por ejemplo, ay, mira, hijo, todo lo que estamos trabajando es para vos, ¿oíste? Mira, esta casa es para vos. Padre de familia, usted está dañando a su hijo si dice esto. Sí. ¿Qué le recomendamos nosotros? Con base, por supuesto. ¿Sabe qué? Mira, hijo, ¿te gusta esta casa? Ay, sí, papá. ¿Y qué te parece? Muy bonita va a ser para mí. No, pilas, trabaje porque tenga que hacer la suya usted. Exacto. Propósito mire de vida. Y ese es un fundamento que muchos consejeros familiares aconsejan. Exacto. Y lo dicen, ¿no? Nunca le diga a sus hijos que tienen todo arreglado. Exacto. Tener una vida arreglada. Porque si no, usted está criando unos buenos para nada. Exacto. Acomodados, pensando que papá les va a dejar todo. Tanto ejemplo que encontramos de multimillonarios en los Estados Unidos de Norteamérica, hermano, que dieron todos sus hijos, pasaron jugando videojuegos todo el tiempo. Sí. Llegó el punto que tenían que administrar lo que los papás tenían. ¿Y qué pasó? Lo terminaron perdiendo en vicios, en alcohol y droga. ¿Por qué? Porque no sabían hacer nada. Exacto, no sabían administrar. Y eso es un buen punto, hermano Eddie. Sí, creo que se conecta con lo que usted decía, de formarles un criterio propio. Exacto, y así es como, yo pienso que lo que acaba usted de mencionar es clave, porque así es como el niño o el joven entiende el valor de las cosas. Exacto. Sí, pero cuando muchas veces se tiene todo, cuando ya el papá le tiene una vida arreglada al hijo,
pues muchas veces el hijo no valora lo que tiene, lo que el papá consigue, porque no hay un esfuerzo real del hijo en lo que está teniendo, ¿no? Ahora, o en el hermano, bien que está desarrollando. Ajá. Con el tópico con relación a cómo formamos el carácter, cómo hacerlo. Yo creo que es importante mencionar que la mejor forma de instruir en el campo de la sexualidad es formando el carácter, ¿no? Ya lo decíamos. Ahora, hermano, mire qué interesante. El fundamento del carácter son valores que hemos adoptado, valores que hemos formado, ¿sí? El que ellos tengan la confianza de venir con nosotros es un valor dado a ellos, hermano Eddie. Sí. ¿Ah? Es algo Se que le tuvo que haber enseñado. Es algo que el papá ha construido, y algo muy importante. Miren, pues, el carácter de sus hijos se fortalece cuando aprenden a decir no con criterio propio. Exacto. Que era lo que estábamos diciendo. Cuando se les permite, miren esta parte bien importante, mi hermano Carlitos, cuando se les permite que sean ellos mismos en sus gustos y opiniones. Pero que estos sean buenos porque usted ya construyó algo en ellos. Exacto. ¿Sí? Porque hay un proceso de construcción previo. Exacto. Como resultado de fortalecer el carácter en los jóvenes y aumentar su amor propio, ellos maduran, llegando a ser adultos sanos, responsables y, escuche pues, capaces de interpretar su vida con acierto. Exacto. ¿Sí? Porque mire, pues si usted no construyó nada y lo suelta, va a ser un desarreglo total. Si usted no tuvo relación, si usted no tuvo construcción, si no tuvo entrenamiento, que nuestros hijos van a ir a la deriva. Sí. Va a haber momentos que van a tener las dudas que todo el mundo tenemos. Exacto. En su momento, y no van a hallar a quién preguntar, Sí. porque no va a querer platicar con ustedes. Y yo creo que ahorita también tenemos frente a nosotros una generación de padres con el debido respeto que se merecen. Vamos a decir lo siguiente: tenemos una generación de padres desesperados. Desesperados. No encuentran sosiego y no encuentran la forma de corregir a sus adolescentes. Y muchos de ellos preguntan: ¿qué puedo hacer con mi hijo, verdad? Que no hay o qué hacer ya. Y escuchaba yo a un consejero familiar y él decía: ahora no preguntes qué podés hacer. Preguntémonos mejor qué no hiciste. ¿Qué no hiciste en el principio? Sí, porque seguro, mire, hermano, y esto es doloroso, sabemos que es doloroso para los padres que están pasando quizás situaciones difíciles con sus adolescentes ahorita mismo, pero obviamente hubo un bache ahí. Sin lugar a dudas. Sí. Sin lugar a dudas. Entonces tenemos que ser conscientes, y si es necesario decírselo al hijo, pues también, ¿no? No, mire, yo creo que es parte de la construcción, hombre. Sí, hombre. Es parte del proceso de ganarse la confianza, de ser un servidor de sus hijos, que sus hijos lo vean a usted como un cuate. No, por supuesto, me refiero de la perspectiva de amistad, Sí, ¿no? que haya seriedad, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, porque recuerden. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Hermano Eddie, de igual forma, otro aspecto muy importante, hermano, tiene que ver con que en ese proceso de enseñanza a nuestros hijos, nosotros tenemos que hacerles ver que es condicionante y es un diseño divino, que todo lo que tiene que ver con sexualidad, hermano Eddie, las relaciones sexuales son específicamente para el matrimonio. Así es. Dentro del matrimonio. Ese es el marco. Mire, ¿y cuál es la mejor forma? Y lo vamos a ver en la parte final. Es desde pequeñitos. Así es. Nuestros hijos tienen que ir con el aspecto, o mejor dicho, el valor y principio en su mente y corazón de que todo lo que tiene que ver con sexualidad es para el matrimonio, hermano Eddie. Así es. Fue diseñado para ello. Y fuera del diseño es un problema. Exacto. Ahí es donde toma relevancia el poder hablar, por ejemplo, de temas como el sexo prematrimonial. Exacto. Antes del matrimonio. Y también la fornicación, ¿no? Por el sexo fuera del matrimonio. Entonces, ¿qué? Hay varios temas acá. Recuerdo haber escuchado siempre a alguien, porque hemos estado consumiendo mucho material de familia. Y fíjense, el matrimonio, dice, es como una chimenea, ¿no? Y es un ejemplo que me gusta poner porque siento que lo ejemplifica de una manera bastante clara. El matrimonio es como una chimenea. Todos hemos visto alguna chimenea, por ejemplo, en los lugares donde hay frío, ¿no? Donde el clima es frío y la chimenea está en el centro de la casa, ahí en la sala, y la chimenea calienta, provee un ambiente cálido. Aquí en Chiquimula no hay. No, aquí no.
Pero en otros países, no, incluso en Occidente, en el occidente del país, de Guatemala, hay así. Y pues esa chimenea provee calor, provee un clima cálido para que la familia pueda estar ahí. Pues la sexualidad es semejante a eso, dice, es como una chimenea que en su cauce, o sea, en el matrimonio, exacto, es muy bueno. Es para que la pareja lo disfrute. Es para que el hombre y la mujer lo disfruten. Pero ¿qué pasa si la chimenea se sale de su lugar? Se incendia la casa. Exacto. Ese es el mismo problema si la sexualidad se sale del matrimonio. Entonces, el consejo aquí sería, hermano Eddie, que a nuestros hijos tenemos que hablarles de ello. Exacto. O sea, tenemos que hablarles de que va a sentir impulso, que va a sentir atracción, Ajá. que va a sentir gusto, que es normal, ¿sí? Pero que tiene que entender que tiene también la capacidad de dominarse a sí mismo para decir, pues esto toca en su momento. Exacto. ¿Ah? Eso toca en su momento. Pero ¿qué tenemos hoy en día? Por ejemplo, Eddie, un famoso mito en nuestras tierras orientales, es un mito lamentable, por cierto, que si al patojo no se lleva al burdel o a un bar, ¿sí? Donde hay sexoservidoras, prostitutas, que si no se lleva antes de los 18 ahí, no desarrolla o se queda enanito, o ¿qué sucede? No se desarrolla como hombre. Hermanos, eso es una gran mentira. Sí. ¿Ah? Es una gran mentira. Y toda esa mitología Hay que votarla. hay que votarla porque Sí. ha venido a dañar nuestras familias. Sí, yo pienso que esto que usted acaba de mencionar es una de las grandes presiones de grupo. Sí. Cuando el patojo sale y ya se junta con sus compañeros, con sus cuates, a hacer trabajos, por ejemplo, el colegio, la universidad, ya hay alcohol, hay mujeres, hay la mayoría de jóvenes hoy tiene una vida así. O sea, hay estadísticas donde los jóvenes pues tienen una mente, dígase, mente abierta, ¿no? Que es de lo que se está hablando mucho hoy. Sí, y muchas veces esa presión de grupo es tanto, y como no hay información adecuada, no se logra que los hijos posterguen esas relaciones hasta el matrimonio. Yo creo, hermano Eddie, que tendríamos, ¿Sí? yo creo que uno de los máximos objetivos que deberíamos tener en mente los padres de familia es el de preparar a nuestros hijos para que llegue un momento específico. Por ejemplo, como le pasó a José. Ajá. Con la mujer de Don Poti, ¿va? Con la esposa de Don Poti, Don Potifar. Sí, usted se recordará esa historia bíblica. Sí, o sea, ajá. esa mujer, usted sabe todo lo que hizo y todo, se le presentó, lo desnudó y todo lo que usted ya sabe. ¿Sí? ¿Pero qué dijo José? José corrió. Yo pienso que... ¿Cómo he de fallar a mi señor? Exacto. El pasaje, el pasaje de José, yo lo interpreto de una manera y he leído, unido a ese pasaje, el pasaje que también Pablo escribe a Timoteo. Ajá. Huye también de las pasiones juveniles, ¿va? Uh-huh. Y realmente a mí me llama la atención de la reacción que tuvo José cuando la mujer le arrancó la túnica, el vestido, ¿verdad? No se quedó ahí. Mire, sí. No se quedó ahí. El tipo se conocía. Exacto. ¿Ah? Se conocía. Claro. Él sabía. Y mire, hermano, mire, ese es el aspecto de madurez que tenemos que desarrollar nuestros hijos. Mire cómo yo sueño. Yo paso soñando. Y digo, qué lindo sería que nuestros hijos tengan la capacidad de decir no. Y mire, y tenemos que orientar a nuestros hijos a eso. Sí. Porque va a resultar también más de alguna niña, yo estoy hablando en aspecto caso de varón, que puede ser también en el caso de la hembra, puede ser un niño, una niña, o un joven o una joven que va a ser atraída por su hijo, por ejemplo. O viceversa, ¿no? Un varón que es atraído y una hembrita que es atraído por una hembrita, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tenemos que llegar al punto de enseñar a nuestros hijos que va a sentir, ¿sí? Y tiene que huir. Entender. Exacto, sí. Paradójicamente o metafóricamente. Tiene que decir no, pero tiene que huir. Exactamente. Tiene que... Sí, es que mira, estaba leyendo... Perdón, solo termino la idea. A lo que quería llegar es de que qué lindo es que le podamos enseñar a nuestros hijos a que tengan la capacidad de explicar por qué no. Exacto. Ajá. Ahí.
Sí, recuerdo una frase de Adrian Rogers que le iba a citar ahorita. Si no te quieres deslizar, no andes en terrenos resbalosos. Claro. Y pienso que es algo bien, esa es la parte, porque lo que les decía, para completar lo que dije hace un momento, me llama la atención la reacción de José. Huyó, ¿sí? Porque él sabía. Él se conocía. Él dijo no. ¿Cómo he de fallarle a mi señora? ¿Cómo he de fallarle a Sabía Jehová? que había un sinfín ¿Sí? de consecuencias, ¿no? Entonces me voy. ¿Sí? Huyo. Entonces yo lo he relacionado con el pasaje de huye también de las pasiones juveniles. ¿Sí? Porque es una buena reacción que el joven puede tomar, pero con criterio. Porque cualquiera se queda ahí, se va a quedar ahí. ¿Sí? Entonces se va a quedar en terreno resbaloso y lo que va a pasar es que se va a deslizar. Es importante. Yo veo esto importante, Manuel, como un proceso, lo que ya dijimos anteriormente, un proceso intencional desde la niñez, desde pequeñitos. Exacto. Creo que es la forma, queridos hermanos, de que desde pequeñito usted comience a hablar. Sí es. Usted comience a explicar, usted comience a orientar y todo va en proceso conforme él va creciendo. Hay cosas que ahorita tal vez él no puede entender. ¿Ah? Pero como usted dice, seguir ese proceso, exacto, ¿no? Es un proceso evolutivo. Es un proceso evolutivo. Se necesita paciencia, se necesita dedicación, se necesita tiempo. Y mire, son los padres que están presentes e involucrados en la vida de sus hijos que comunican sus propios valores y los viven, que hacen preguntas, que supervisan con cuidado las decisiones de sus hijos en cuanto a sus amigos y compañeros, los que se interesan en conocer los lugares a donde van sus hijos. Exacto. Y los que insisten en una hora razonable para que estén de regreso en su casa. ¿Ah? No hay programa de educación sexual que sustituye el poder y la influencia que tienen los padres en la formación de sus hijos. No hay poder. Sí. No hay nada que pueda sustituir lo que nosotros podemos hacer por nuestros hijos. Entonces, hermano Eddie, en resumen, vamos terminando y mucho que decir. Y yo creo que nos faltaron muchas cosas que mencionar. Sí. Ahora, en este tema, solo este tema da para un montón de programas. Pero yo creo, hermano Eddie, que uno de los aspectos que yo quisiera concluir, aparte del proceso de la niñez, ¿sí? De la construcción del carácter, ¿verdad? Hermano Eddie, yo creo que uno de los aspectos importantes tiene que ver con el ganarnos la confianza. Así es. Construir y entender que es algo que se construye, no va a salir de la nada, ¿va? El ganarnos la confianza creo que constituye uno de los papeles más importantes para que nuestros hijos tengan la capacidad de escucharnos y también de abordarnos. Así es. Y ser las personas de máxima confianza de ellos. En la vida de ellos. Qué triste sería que nuestros hijos vayan a hacer preguntas a otro lado. Sí. Cuando deberían de ser a los padres, ¿no? Exacto. Gran desafío, Manuel. Gran tema. Yo no soy papá todavía, pero estoy en curso intensivo. Entonces... Está preparándose para... Exacto. Para cerrar, pienso que el último consejo que tiene relación con lo que usted hablaba, hermano Carlitos, el mejor método en la educación sexual es el que se origina desde temprano. Sí, en la niñez y continúa a través de los años. Y mire, esta última parte me gusta mucho. Educar es inspirar un espíritu libre, instruido y capaz de juzgar la vida con una sana conciencia. Exacto. O sea, que el hijo sepa que papá va a estar ahí, pero que él también tiene una conciencia sana para juzgar las cosas. No importa, exacto, en la universidad, en donde estén reunidos con sus compañeros, no va a estar papá, pero él va a saber tomar una buena decisión. Exacto. ¿Por qué? Porque hay algo construido en él. Exacto. Y porque él sabe diferenciar lo bueno de lo malo. Hay que tener cuidado con los extremos también, bueno, Eddie. ¿Qué tanto necesitamos de eso de veras? No, la verdad que ese es un tema de mucho que decir. Pero, hermano Eddie, palabras finales a nuestra televidencia, audiencia. No, encantados de verdad de hablar sobre este tema. Creo que yo me quedo con varias, con dos cosas principales. Primero, que debemos ser intencionales. No importa a qué horas el hijo pregunte, usted sea intencional en responder su pregunta, en hablarle y en ese proceso de responder a esas preguntas, inspirar confianza, que es la otra cosa. Ser intencionales e inspirar confianza. Esa relación de confianza tiene que estar. Queridos padres de familia, son temas tan importantes que tenemos que tomarlos con seriedad. Comencemos a hacerlo nosotros. Así es. No dejemos que otra gente sea la que influya en nuestros hijos de una manera errada. Somos nosotros como padres de familia los que tenemos la obligación de hacerlo. Ganémonos la confianza de ellos, seamos amigos de ellos, que se acerquen con nosotros,
nos pregunten, que nos puedan preguntar de cualquier cosa, que si le gusta una niña, que si le gusta un niño, que se siente impulsos sexuales. Qué lindo sería que nuestros hijos nos preguntaran eso, Manuel. Que lo comentaran. Nos contaran y poder orientarlos, ¿sí? Pero eso toca que desde chiquititos nosotros les digamos que quiénes son los seres de confianza de Él. Y no solo se debe quedar en un discurso, Sí. sino demostrar, Modelar. demostrar ese interés por ellos, ese tiempo hacia ellos. Sí es. Así que esto fue Diálogo de Fe y Salvación, queridos hermanos, un programa muy especial. ¿Cómo hablar de sexo a nuestros El hijos? próximo programa va a estar muy bueno, así que esperamos de que usted pueda estar pendiente de Diálogo de Fe y Salvación. Pero antes, siempre despidiéndonos con nuestra frase, que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es La obediencia. la obediencia. Que el Señor les bendiga. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.